Bueno, gloria a Dios. Paz de Cristo, iglesia. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. A su nombre sea la gloria. Bueno, les damos la bienvenida una vez más en esta mañana a toda la Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador y a la gente que nos mira, nos escucha por medio de las redes sociales también. Les damos la bienvenida a esta enseñanza, a esta predicación en la cual vamos a estar tocando el tema de la fe. El tema del día de hoy se titula ¿qué es la fe? Es importante que pongamos mucha atención a este mensaje, iglesia, almas preciosas de nuestro Señor Jesucristo, para que aprendamos a conocer lo que es la fe en Jesucristo y para que aprendamos a conocer a nuestro Señor por medio de su palabra, porque es por la fe por la palabra que viene la fe. Amén. La fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír la palabra. Entonces Dios los bendiga por reunirse en esta mañana a escuchar la palabra de Dios, y vamos a conocer a través de las Escrituras qué es la fe. Amén. A escudriñar realmente lo maravillosa que es la fe y las maravillas que hace con aquel que posee la fe. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema una vez más se titula ¿qué es la fe? Y para eso los voy a invitar al libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 al 12, para los que quieran anotarlo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, una vez más, soy el pastor Efraín García y estamos ubicados en la Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador en la ciudad de Campton, California. Para las personas que nos miran lejos de aquí y no conocen en dónde nos encontramos, bueno, estamos en la ciudad de Campton, California, sirviendo al Señor y sirviéndonos del Señor también, porque tenemos que ser honestos. Muchas de las veces decimos estamos sirviéndole al Señor, pero no confesamos que también nos servimos de Él. Y es importante reconocer que primeramente, para poder servir a Dios, primeramente tenemos que servirnos de Él. Amén. Bueno, gloria al Señor Jesucristo. Voy a invitarlos, iglesia, a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y luego ya después de leer la primera escritura pueden tomar sus asientos. Bueno, la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Poderoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana nos presentamos delante de usted dándole gracias, dándole, Señor, nuestro agradecimiento por permitirnos estar reunidos en este lugar, por permitirnos, Señor, estar, poderoso Padre, atentos a su palabra para que sea su palabra la que hable a cada uno de nosotros y por medio de su palabra podamos crecer en la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gracias, Espíritu Santo, le ruego que unja mi mente, mi corazón, mis labios, para que su palabra sea predicada, sea escudriñada y hablada, Señor, de una manera correcta, con gracia, con sabiduría, que sea directamente usted tomando control de mi vida para que yo predique y hable de acuerdo a su voluntad y no la mía, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, dando un gloria a Dios puede tomar sus asientos. La palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Por la fe. ¿Y de qué fe estamos hablando? De la fe en el Dios Todopoderoso.
en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el Salvador de este mundo, el Salvador de las almas perdidas, el Dios que tiene un nombre y que se llama Jesucristo. Amén. Cuando se habla del Dios y Padre y Espíritu Santo, estamos hablando de Jesucristo directamente. Amén. Amén. Entonces, es por la fe en Jesucristo, es por la fe en la palabra de Dios que los antiguos alcanzaron buen testimonio, dice en el verso 2. Hebreos capítulo 11, verso 1, y vamos ya en el verso 2. Ahora dice en el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es por fe, hermanos, que nosotros entendemos que hay un Dios, reconocemos que hay un creador de todas las cosas, y es por la fe que entendemos que por Dios mismo fue constituido el universo. Amén. Por la palabra de Dios, cuando Él dijo hágase la tierra y fue hecha, háganse los cielos, hágase toda la creación. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Amén. Y es por la fe en Dios que nosotros entendemos y reconocemos que Dios existe. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, es por la fe que nosotros debemos de entender y reconocer que hay un creador de todo. Y cuando nosotros pedimos algo a Dios, se lo estamos pidiendo por fe de que Él está escuchándonos. Amén. Amén. Porque usted cuando le pide a Dios le está pidiendo, pero no lo ve, ¿verdad que no lo ve? Amén. Usted no puede verlo ahí enfrente de usted para saber que Él está poniendo atención, que le está diciendo, mira, mi hijo, andaba bien ocupado, espérame tantito. Y luego ya a los 2, 3, 5 segundos o al minuto le dice, ahora sí, mi hijo, habla, te escucho. Usted no lo puede ver para recibir las instrucciones de Él. Es por fe que nosotros pedimos a Dios, clamamos a Dios, esperamos en Dios, obedecemos a Dios, creyendo que le hay, que existe y que por medio de esa fe vamos a obtener las cosas que aún todavía no se ven. Gloria a Dios. Yo estoy buscando la salvación para mi alma, no la puedo ver, pero por fe sé que existe un Salvador que puede salvarla y un día llevarla a su presencia para que por toda una eternidad yo pueda estar delante de Él alabándole y glorificándole. Pero es por fe, porque yo no puedo verla. Esa salvación de la cual nos habla el Señor no la podemos ver físicamente, pero con los ojos espirituales podemos verla, podemos sentirla. Yo siento la salvación en mi alma y la siento por la fe que he obtenido por medio de la palabra, porque la palabra es por la fe, la certeza, dice. Amén. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que creer por convicción de que lo que nosotros deseamos y queremos y le pedimos al Señor, si es algo agradable a Dios, nosotros lo pedimos por fe, tenemos que creer por fe que lo vamos a recibir. Amén. Amén. Entonces, es maravilloso cuando ponemos nuestra fe por obra y el Señor contesta. Aleluya. Así de fácil. Entonces, es algo, hermanos, que tenemos que creer por fe. Mire, antier iba manejando yo, muy contento de mi trabajo, iba de un trabajo a otro trabajo. Y se me pone atrás un policía y me prende las luces por un error que cometí.
Entonces, rápidamente comencé a orarle al Señor. En lo que me paraba, en lo que yo buscaba un lugar menos estorboso para el tráfico, para orillarme, yo iba orándole al Señor. Perdón, en primer lugar pidiéndole perdón por el error que cometí, porque cometer errores es violar la ley. Y Dios es digno de que se le pida perdón cuando violamos la ley. Amén. Porque las leyes de la tierra por Dios están establecidas. Pidiéndole primeramente perdón a Dios por el error que cometí y pidiéndole que hiciera, en otras palabras, que la palabra que Dios tiene en su palabra hiciera que se cumpliera en mí. Dice en el libro de Malaquías 3:10 que Él, y el 11, que Él reprenderá al devorador de nosotros y nos librará de manos del cazador. Él va a reprender el devorador de nuestra vida cuando nosotros caminamos con Él, cuando diezmamos. Esa promesa está para los que diezman. Señor, haga que su palabra se cumpla en mi vida. Mire, yo soy una persona que diezmo y su palabra dice que que usted me va a liberar del devorador. Cometí un error, perdóneme, Señor, pero no permita que yo tenga que pagar una multa, un tiquete, cuando yo realmente prefiero invertir ese dinero en su obra, en cosas que son más de provecho. Llega, me orillo, me para. ¿Por qué creen que estaba orando yo? ¿Por fe o porque estaba seguro que el policía me iba a dejar ir en paz y sin darme ticket? Por fe. Estaba orando por fe en un Dios que yo conozco, que aunque es invisible, sé que existe y que cuando clamamos a Él, Él responde en el momento perfecto. Él no contestó mi oración después que el policía se fue. Contestó la oración en el momento que el policía me comenzó a seguir y que Él escuchó mi oración. Gloria a Dios. Señor, no le pido que le ciegue el entendimiento como en otras ocasiones lo ha hecho cuando se lo he pedido. Déjelo que me pare. Solamente le pido que lo mueva a misericordia y haga un milagro. Llegó, me pidió mi licencia. ¿Sabes por qué te paré? Sí, sé, oficial, y le pido disculpas por el error que cometí. Me pide mi licencia, se va. Yo seguí orándole al Señor. Señor, yo sé que usted es maravilloso y que usted cumple su palabra, pero hágase su voluntad, no la mía. Regresa, me da mi licencia, dijo que te vaya bien y que tengas un feliz día. Maneja con cuidado. Un policía nunca lo va a parar a uno para saludarlo. Siempre va a ser para perjudicar nuestra licencia, nuestro récord y nuestra economía. Pero gracias a Dios que hay leyes y que hay policías, porque si no fuera un desorden. Es por la fe que nosotros pedimos al Dios vivo. Amén. Y es por la fe. Yo dentro de mí dije, no nos va a dar ticket. No me va a dar ticket, le dije a mi compañero que iba conmigo. Me va a parar, pero no me va a dar ticket. Era por fe. Tenemos que aprender a confesar las cosas de una manera positiva y creyendo que el Señor está escuchando nuestra oración y que el Señor va a actuar antes de que salgamos perjudicados en casos como este. Pero hay que creerlo. Imagínense que yo diga, ya me paró un policía, ya me va a dar un tiquete, ya voy a pagar un dineral, sabrá Dios cuánto, qué tonto soy, por qué cometieron. Mejor me humillo delante de Dios, le pido perdón a Dios, le clamo al Señor a ver si luego logro mover su misericordia. Si me agarro confesando todo lo negativo, le estoy abriendo más la puerta al diablo para que llegue con todo y hasta me regañe. No solamente me dé tiquete, hasta regañado voy a salir. Pero cuando hacemos las cosas del agrado de Dios, Dios contesta. Pero hay que conocer a Dios y hay que tener la fe en Él.
Tenemos que aprender, hermanos, que somos humanos y cometemos errores igual que la gente que no conoce de Dios. No quiere decir que cometemos los mismos errores, pero al igual que como ellos cometen errores, sus propios errores, nosotros cometemos también los nuestros. Y aunque seamos cristianos y vivamos una vida agradable delante de Dios, nos equivocamos porque perfecto solamente es Dios. Entonces necesitamos de Dios. Amén. Si usted lo cree, dele palmas. Como si ya haya almorzado. Dice, fíjense, la fe tan maravillosa cuando uno tiene la fe en el Señor Jesucristo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Es por fe. Nadie miró cuando Dios hizo los cielos ni la tierra, ¿verdad que no? Es por fe que el ser humano cree que fue hecho por Dios, porque Dios mismo lo dijo por medio de sus profetas, que por Él fue hecho todo. Lo que se ve y lo que no se ve. Y nos dice y nos explica cómo fue que fue hecho. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y todo lo que fue hecho todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y mire, por la fe, dice en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando nosotros ofrendamos una ofrenda justa delante de Dios, ¿se va a agradar Dios o no se va a agradar? Cuando usted trae una ofrenda injusta, ¿se va a agradar Dios o se va a desagradar? Se va a desagradar porque Dios conoce lo que usted puede y lo que no puede, lo que debe de hacer y lo que no debe, lo que puede hacer y lo que no pudo hacer. Entonces, cuando nosotros traemos una ofrenda a Dios que no es del agrado de Dios, ¿qué es lo que pasó con Caín? Los dos trajeron ofrenda a Dios. Abel trajo su propia ofrenda y Caín trajo su otra ofrenda, su propia ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda que agradó a Dios? ¿La de Abel o la de Caín? La de Abel. A Caín lo mandó a condenación. Lo maldijo, mandó una maldición sobre él. Pero los dos ofrendaron. ¿Por qué es por lo que ofrendamos? Por fe. Una persona, hermanos, no debe de venir al altar de Dios a traer una ofrenda nada más para que vean el hombre, el ojo humano, para que los demás vean que también él pasó. No. No es para agradar al hombre la ofrenda ni el diezmo. Es para agradar a Dios. Si yo no traigo, no pasé. Si alguien piensa bien o mal de mí, eso es un problema de él. No pasé porque no traía. O no pasé por tacaño porque yo no suelto ni aunque... ¿Verdad? O pasé y traje lo poquito que pude dar, pero pasé con alegría, con gozo. Entonces, es por fe que nosotros debemos de traer a Dios nuestra ofrenda. Sea de dinero, sea de palmas, sea de alabanza, de adoración, de agradecimiento, de acción de gracias. Todo eso se llama ofrendas. Yo no hablo del dólar que trajo solamente, de la cora o de los $100 o de los 50 o de los 20. Estoy hablando de las ofrendas que nosotros traemos a Dios. Se llame como se llame o se trate de lo que se trate. Lo que importa es que la ofrenda que nosotros traigamos a Dios sea una ofrenda agradable a Dios. Y para que sea una ofrenda agradable a Dios, tiene que ser una ofrenda que se da por fe, creyendo que se la estoy dando a Dios porque Él es quien las estableció. Amén, amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Aunque Abel perdió su vida por su
maravillosa ofrenda que trajo a Dios, y el diablo se enojó por la ofrenda tan agradable que él trajo a Dios. Aunque el diablo se enojó y usó a su propio hermano, que era Caín, para que lo matara, lo asesinara, aún así la ofrenda de Abel sigue hablando de él, aún cuando él ya está muerto. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice el verso 6. Caín trajo una ofrenda sin fe. Caín trajo una ofrenda sin fe. Si no hay fe, hermano, mejor no traiga nada. De todas maneras, delante de Dios no está agradando. Tal vez sin Caín mejor no traiga nada. Tal vez Dios ni lo maldice, ni lo condena, ni le pone una marca en la frente para que nadie se moviera a misericordia de él. Errante serás, le dijo, el resto de tu vida. En vez de tener una tierra, una heredad donde morar, vas a ser errante. Vas a sufrir, vas a batallar el resto de tu vida para vivir, para comer, para todo. Tal vez si no traiga nada, pues el Señor había dicho, bueno, no tuvo voluntad, no tuvo fe, no tuvo nada. Pero quiso engañar a Dios. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Trajeron la heredad? Sí trajeron, pero sustrajeron de ella. ¿Y qué pasó con ellos? Perecieron. Les pasó algo peor que a Caín. Ellos al instante cayeron muertos. La ofrenda a Dios, hermanos, es importante traerla creyendo que Él es real y que Él es el que suple, y que lo que le vamos a traer en ninguna área de nuestra vida nos va a hacer falta. Porque Él es el que suple. Para acabar más pronto, mire, a mí, ¿qué es lo que del testimonio que acabo de darles? ¿Qué es lo que hizo? Me ahorró cientos de dólares, porque aquí ya un ticket que le dan a uno en la calle por un error que usted cometió, ya no le baja de 100, 200, 300, 500 o $1,000. Depende del tamaño del delito. Son tickets caros. De eso nos libra el Señor cuando nosotros traemos al Señor ofrenda que agrada o los diezmos. En el diezmo está la promesa de que Él nos librará del devorador. Aprendamos a conocer a Dios por la fe. No por nuestro propio corazón, sino por medio de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra, se lo vuelvo a repetir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario, dice en el verso 6, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él trae galardones, trae bendiciones, trae grandes cosas inimaginables, cosas inesperables que usted ni se imagina ni las espera. Son las cosas que Dios añade a su vida cuando usted es fiel al Señor, cuando usted se mueve por fe, camina por fe, ofrenda por fe, ora por fe, le dice no al pecado por fe, se niega a sí mismo por fe, por tal de agradar a Dios. Cuando nosotros por fe dejamos todo lo desagradable delante de los ojos de Dios, vamos a ser, aún después de muertos, aún después de la muerte, el Señor va a seguir hablando de nosotros o por medio de nosotros. Por la ofrenda de Abel, el Señor sigue hablándole a toda la humanidad de lo maravilloso que es traer ofrendas agradables delante de su presencia.
Y ha de pensar, tal vez el pastor está hablando de los diezmos, a los que no diezman, o a los que sí diezman. No, el día que les vaya a dar una enseñanza de esas, se las voy a dar exclusivamente de eso, para edificación de ustedes mismos. Porque el que diezma para bendición propia está diezmando. Mire, mis diezmos a usted, para mis diezmos, lo que yo diezmo, a ustedes para nada les beneficia, pero a mí me colma de bendiciones, me llena de bendiciones. El Señor le añade a mi vida hasta lo que no necesito. Se los digo por experiencia. Gloria a Dios. Entonces, gracias a Dios por eso. Mire lo maravilloso que es tener fe. Dice en el verso 7: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Dios le dijo a Noé: construye una arca porque voy a mandar un diluvio, voy a hacer algo que nunca el ojo humano lo ha visto, Noé lo obedeció a la voz de Dios y se puso a construir una arca que ni siquiera él sabía cómo la iba a hacer. En su mente todavía no estaba diseñada. Dios mismo tuvo que decirle cómo tenía que hacerla, cómo tenía que fabricarla, qué materiales tenía que usar, qué medidas tenía que usar, cuántos codos de ancha, cuántos codos de alta. Pero fue obediente a Dios y salvó su vida y la de su familia por medio de la obediencia. Cuando Dios dice que seamos obedientes para que la bendición sobreabunde en nosotros, es porque Él quiere bendecirnos. Él quiere ver que vivimos una vida en abundancia, una vida abundantemente bendecida, o bendecida abundantemente, al derecho y al revés, para que lo entendamos. Amén. Entonces, por la fe, en el verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque la promesa está en Abraham, Isaac y Jacob. La bendición, la promesa de que su heredad o sus generaciones se iban a multiplicar como la arena del mar, que es incontable, o las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Por fe es que Abraham se movía a donde Dios le decía, sin realmente poder ver si le iba a ir bien o le iba a ir mal. Pero por fe él creyó a Dios y comenzó a caminar en esa tierra que se le estaba mostrando que tenía que caminar, sin saber si iba a ser bendecido o no. Pero él por fe creyó en que iba a ser bendecido. Y fue bendecido en gran manera. Abraham fue un hombre extremadamente rico en bienes, en salud, en años, en familia, en herencia. Con decirle que hasta ahorita siguen las generaciones y generaciones por millares en la vida de Abraham. Y nunca va a terminar mientras haya humanidad aquí en la tierra, porque Dios multiplicó las generaciones de Abraham como la arena y las estrellas del cielo, que no se pueden contar. El tiempo nos va ganando. Hay mucha escritura, mucha palabra, pero voy a tratar de ser breve. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 9:
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque Abraham por fe creía que había una ciudad santa, una nueva Jerusalén, un tercer cielo, una vida eterna en la presencia de Dios. Por la fe decidió Abraham, Isaac y Jacob caminar con Dios. Se determinaron a servir a Dios, a vivir una vida agradable delante de Dios, aun cuando tenían que vivir en tierras ajenas, extranjeras, donde no conocían ellos. Y Dios les dio no solamente riqueza aquí en la tierra, sino una salvación para siempre, una salvación eterna, una ciudadanía eterna en los cielos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por fe creyó en la palabra que Dios le había dado a Abraham, diciéndole: Sara va a concebir un hijo, al cual le vas a llamar Isaac. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Dice, por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, o sea, de un viejito que a los 99 años le dicen: todavía vas a tener un hijo. Y Sara se ríe. ¿Por qué te ríes, Sara? No me reí. Sí te reíste. ¿Por qué te reíste? Bueno, es que pensé que a mis años todavía podré tener esos deleites. Y luego este viejito a sus años va a poder. Mire, cuando Dios lo dice o cuando Dios lo ordena, lo invisible se convierte visible, lo increíble se convierte creíble, lo que creemos que no puede ser se convierte en algo que puede ser o que ya es hecho. Amén. A la edad de 99 años, mire, Abraham y Sara lograron encargar un hijo llamado Isaac, de donde nació la promesa de Dios. La fe, hermanos, sin obras es muerta. Lo invito al libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechare si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si Abraham le crea a Dios sin haberle obedecido, ¿de qué sirve su fe? Cuando Dios le dice: quiero que agarres el camino hacia la tierra de Canaán y para la tierra julana y la sutana, a tierras desconocidas. Si él sigue creyendo en Dios pero no le obedece, es una fe muerta, sin obediencia. De nada le hubiera servido. La fe sin obras es muerta. ¿Podrá la fe salvarle a alguien que no tiene fe? Por fe es que creemos que vamos a ser salvos. Pero si nuestra fe no está bien cimentada, bien fundamentada en la palabra de Dios, en el amor de Dios, en el conocimiento a Dios, nuestra fe está muerta. Porque la gente del mundo también tiene fe, pero no son salvos, dice la palabra de Dios. Para ser salvos necesitamos estar convertidos. El inconverso no tiene entrada al reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios de una manera muy clara. El impío no puede entrar al reino de Dios. Solamente el convertido, y el convertido tiene que llenarse de fe. Y la fe viene por el oír, se lo vuelvo a repetir, el oír la palabra. Y al oír la palabra, esa palabra tenemos que ponerla por obra, porque la fe sin obras es muerta. Una vez más, porque la fe sin obras es muerta. Ya vamos a terminar, hermanos. Todavía, como miro, preparé una predicación como para 2 o 3 horas.
pero ya el tiempo nos está ganando. Es importante, hermanos, vamos a ponernos de pie en el nombre precioso de Jesucristo, porque si no, no nos dejan subir a las redes sociales la enseñanza, la predicación, si nos pasamos del tiempo. No es que no queramos seguir predicando. Esta explicación se la doy tanto a ustedes como iglesia, como a las redes sociales, porque entonces no podemos hacer llegar este mensaje a las redes sociales, porque excedemos el tiempo. Dice la palabra de Dios: y alguno de vosotros, dice en el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no ponen la fe por obra. No solamente es creer, sino ser hacedores. Tenemos que tener la fe y ponerla por obra para que haga efecto en nuestra vida y para que sea agradable delante de Dios. Amén. 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 Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, dice en el verso 20. No fue justificado en el verso 21 por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue justificado por sus obras. Amén. Tenemos que entender que cuando Dios nos pide que sacrifiquemos algo por agradarle a Él, tenemos que sacrificarlo, hermanos. Amén, aleluya. Si Abraham le niegue a Isaac, cuando Dios le dijo, sacrifícame a Isaac, tu único Isaac. Si Abraham se lo niegue, hubiera desagradado a Dios. Amén. Y Dios le mostró su amor y su misericordia, porque cuando estaba a punto de sacrificarlo, por obediencia a Dios, Dios se lo dio y se lo multiplicó, se lo triplicó. Y ahora las generaciones, hermanos, en Abraham, Isaac y Jacob no paran. Siguen todavía hasta que Cristo venga en gloria. Amén. Amén, aleluya. Dice, no fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿No ves que la fe actuó o actúa juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Hermanos, la voluntad de Dios es que pongamos la fe en obra. Amén. Y que por las obras que hacemos por medio de nuestra fe en Jesucristo, entendamos que son las que van a hacer la diferencia y el cambio en nuestra vida, y son las que nos van a llevar a un crecimiento delante de la presencia de Dios, a un crecimiento más maduro, más sólido, más maravilloso y más bendecido delante de Dios mientras vivamos aquí en la tierra. Y esa fe, cuando está caminando juntamente con las obras, es la que nos va a llevar y a transportar directamente al reino de Dios, donde mora la justicia, el amor, donde no hay más llanto, ni tristeza, ni dolor, donde vamos a estar por toda una eternidad en la presencia de Dios para adorarlo y glorificarlo. Ahora sí, hermanos, que va a ser por toda la eternidad, porque usted no se tiene que levantar temprano para ir a trabajar, no va a llegar cansado a su casa, que no, para decir, me tengo que meter a bañar, hoy no voy a orar porque llegué cansado, voy a relajarme viendo tele. No, vamos a estar en un lugar donde, hermanos, no hay noche, porque la gloria del Señor alumbra de día y de noche. Vamos a estar en la gloria del Señor, alabando y adorándole por haber puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor aquí en la tierra, por obras y también, hermanos, por obediencia. Amén. Amén, aleluya. Alábele al Señor, dele palmas y vamos a ser despedidos, hermanos. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Es por la fe, la certeza, la convicción
Es por la fe la certeza de lo que se espera, dice la Escritura, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted pida algo a Dios, pídalo como si ya estuviera viendo las cosas hechas. Cuando usted espera algo de parte de Dios, que usted lo está pidiendo por fe, declárelo hecho en el nombre de Jesucristo, porque es por la fe la certeza. Amén. Amén. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que estar convencido de que lo que usted está pidiendo está llegando a la presencia de Dios, y que si usted está viviendo una vida agradable a Dios y está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que usted está pidiendo se va a hacer aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Amén. Dios. Amén. Amén, amén. Oremos al Señor. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por su palabra. Le damos gracias por su iglesia, por su pueblo. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo por toda la gente que nos mira a través de las redes sociales. Le damos gracias también, Señor, por su palabra que ha sido sembrada en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque es importante, Señor, que su palabra sea puesta por obra en nuestras vidas. Ayúdenos a actuar, Señor, no solamente con fe, sino también con obras, para que nuestra fe no sea muerta. Se lo pido, se lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Despídanos en paz, Señor, de esta enseñanza, de esta predicación, mas nunca de su presencia. Bendiga a todas las familias que están reunidas en esta iglesia, en este servicio, y cada persona y cada familia que nos escuche por medio de las redes sociales. Se lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dando gloria a Dios, dele palmas al Señor. Si alguien necesita, hermanos, oración, también puede llamarnos directamente al pastor Efraín García, área 310-864-4663, Pastor Efraín García, área 310-864-4663. Dios me los bendiga a todos. Estamos despedidos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.